Habla Alejandro Gutiérrez, miembro nacional correspondiente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela. Voy a hacer unos comentarios sobre el informe de la economía venezolana primer semestre 2021 realizado por la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela para el Círculo de Estudios Latinoamericanos. En primer lugar, podemos decir que la economía venezolana, la producción real, sigue sin dar señales de tener un crecimiento sostenido, a pesar de que el año 2021 será un año de menor encierro y de mayor flexibilidad para las actividades económicas en comparación con el año 2020, donde durante varios meses del año el encierro fue bastante fuerte. Las medidas preventivas para evitar la expansión de la pandemia impidieron el desarrollo de las actividades económicas y aumentó el desempleo, y por supuesto que se profundizó la recesión de la economía venezolana. Debemos recordar que la economía venezolana en 2020 completó 7 años continuos de decrecimiento del Producto Interno Bruto, y que en 2020, al finalizar 2020, el Producto Interno Bruto de la economía venezolana era apenas una cuarta parte del que hubo en 2013. En este primer semestre de 2021, algunas actividades económicas comienzan a dar señales de algún crecimiento no muy importante, pero sí un cierto crecimiento. Son actividades menos afectadas por la pandemia, como es el caso de la producción agrícola, la industria de alimentos, las actividades vinculadas a los servicios tecnológicos, a servicios de salud, y por supuesto que ha habido una cierta expansión de la producción petrolera, pero todavía se encuentra en niveles lejanos a los 3 millones de barriles diarios que llegó a producir Venezuela en algún momento. El año pasado la producción de petróleo tuvo un promedio de producción diaria de 500.000 barriles diarios de petróleo, pero finalizó con niveles por debajo de los 400.000 barriles por día. En este año se estima que se ha llegado a producir hasta 529.000 barriles por día, lo cual significa un aumento importante con respecto a los bajísimos niveles del año 2020. Pero, repito, todavía muy lejos de los niveles que llegó a producir Venezuela, 3 millones de barriles diarios, y muy lejos de la meta que se ha fijado el gobierno de finalizar este año con una producción de 1,5 millones de barriles por día. De todos modos, ese aumento de la producción y de las exportaciones de petróleo, junto con la mejora de los precios, va a hacer que aumente el valor de las exportaciones petroleras, y pudiera suceder un cierto aumento de las exportaciones no petroleras. Pero para producir petróleo, este es un petróleo muy pesado, hay que hacer importaciones también de petróleo, de petróleo liviano, para poder diluirlo junto con el petróleo pesado y tener un producto grado happy mediano que pueda ser atractivo en el mercado mundial. Por lo demás, Venezuela tiene, debido a las sanciones, tiene que hacer una serie de procedimientos para evadirlas, y tiene que vender ese petróleo con descuentos muy elevados, que algunos estiman hasta en el 30% del precio de mercado. De manera tal, pues, que esa mejoría no se siente con fuerza debido a todas esas circunstancias.
Entonces, este año el comercio exterior de Venezuela en el primer semestre se estima que va a haber un déficit de balanza comercial, pero pudieran estar mejorando la entrada de las remesas, ¿no? Debido a la recuperación de la economía en Estados Unidos, donde hay una gran porción de venezolanos, y en países de América Latina que este año van a crecer. Por supuesto que las remesas se estima que este año 2021 no van a ser tan elevadas como fueron en el año 2019. En cuanto al mercado laboral, tenemos una situación donde no mejora el empleo. Las empresas se han reestructurado y están tratando de trabajar con los mínimos costos laborables posibles. Crece el empleo informal, que es un empleo porque no es estable, y crece también, según lo dicen estudios de la Red Agroalimentaria de Venezuela y la Fundación Centro Gumilla, tiende a crecer también el empleo de actividades ilícitas. Pues esta no es una situación laboral deseable. Por lo demás, se nota en el mercado de trabajo también la tendencia a dolarizar el pago de los salarios, que se combina con entrega de comida o con darle la comida a los empleados en el mismo lugar de trabajo, por ejemplo en las áreas rurales, en las fincas, o si no se combina el salario en dólares o en pesos en las áreas de frontera con Colombia, se combina con entrega de alimentos. Los salarios siguen siendo muy bajos. Una comparación importante es lo que sucede con los salarios del sector privado, que son los más elevados. Los salarios de la administración pública son miserables. A pesar de que los obreros y trabajadores de la administración pública reciben algunas compensaciones a través del sistema Patria de bonos, pero no llegan en ningún momento a ser ni remotamente parecido a los salarios que ya paga en dólares el sector privado. Pero un obrero no calificado se estima que gana en el sector privado unos 48 dólares por mes, y un obrero calificado profesional universitario gana alrededor de los 90 dólares por mes. Para que ustedes tengan una idea, los dos países que tienen salarios mínimos más bajos en América Latina, Brasil paga 200 dólares por mes como salario mínimo, y Colombia 261 dólares por mes como salario mínimo. De manera tal pues que la situación del mercado laboral se alivia un poco, porque han seguido saliendo, han seguido emigrando venezolanos. Recordemos que se estima que alrededor de 5,6 millones de venezolanos se han ido del país en los últimos años, y además la llegada de las remesas, que no le llega a toda la familia, por supuesto ayuda a minorar, aunque sea levemente, el impacto de la recesión que vive la economía y que ha vivido la economía venezolana en estos últimos años. En cuanto a la política monetaria, se sigue manteniendo una política de altísimo encaje legal, alrededor del 85%, una tasa del 85%. Se sigue, el Estado está vendiendo divisas, tiene muy pocas reservas, pero vende algunas divisas para poder esterilizar dinero de base. Pero por otro lado, el déficit fiscal se sigue monetizando. Se estima que el 40% del gasto fiscal va a ser financiado con emisión de dinero. Y eso se traduce en que tenemos todavía una tasa de inflación alta. Anualizada a junio de 2021, está en el orden de 2.357%. Aunque ha venido decreciendo en el último mes de junio, fue una tasa de inflación de un dígito. Junto con esto podemos decir que la política monetaria ha reducido el ritmo al que crecen los precios, la intensidad a la que crecen los precios, pero todavía estamos en una situación de hiperinflación. Por lo demás,
la política monetaria, pues lo que trata es de evitar que el dólar aumente mucho en el mercado y entonces hay una apreciación del tipo de cambio real, puesto que la intensidad a la que se mueve el tipo de cambio nominal en los mercados es inferior al diferencial de inflación que existe entre la tasa de inflación de Venezuela y la de sus principales socios comerciales. De manera tal pues que este es otro rasgo y eso está afectando al sector de la producción real porque si bien es cierto abarata materias primas importadas, le resta competitividad a la producción nacional y esa competitividad también ha sido afectada porque hay una exoneración mediante la política comercial, una exoneración de aranceles a las importaciones. Entonces, la política monetaria y cambiaria, por supuesto, también está afectando la producción real porque esa alta tasa de encaje prácticamente ha minimizado o ha reducido casi a cero la actividad de intermediación de la banca en Venezuela. Y entonces solamente la producción se está fundamentalmente autofinanciando, ¿no? Recursos propios. En este momento la economía venezolana dejó de estar muy influenciada por el petroestado y en el sentido de que el Estado era un agente económico muy importante en materia de gasto, en materia de apoyo, en materia de subsidio. Eso ahora no es posible y la economía también se mueve al ritmo de los recursos del sector privado y por supuesto de las expectativas que tenga el sector privado. En síntesis, podemos decir que una vez finalizado el semestre del 2021, la economía no da señales claras de recuperación, no hay señales de que podamos tener años de crecimiento sostenido. Las estimaciones que hay para el 2021, las optimistas dan un crecimiento del Producto Interno Bruto entre el 2 y el 4%, las pesimistas, si las podemos llamar así, como la del Fondo Monetario Internacional, hablan de una caída del 10%, otros del 5%, y hay una serie de empresas consultoras que hablan de un crecimiento en promedio del un decrecimiento este año del 2%. En todo caso, no hay señales claras. Esperamos tener para el segundo semestre alguna idea mucho más precisa de cuál va a ser ese comportamiento. Se sigue manteniendo también el planteamiento de que Venezuela necesita solucionar su crisis política, que mientras no se solucione la crisis política van a seguir las sanciones, va a seguir la incertidumbre sobre el país y eso impide pues, que ingresen capitales, que ingresen, que se hagan inversiones con un cierto grado de certeza de que se van a respetar los derechos de propiedad y de que se van a poder hacer negocios con normalidad. Entonces, la salida política a la crisis venezolana es una imperiosa necesidad si queremos que la economía se recupere, que haya crecimiento sostenido y que se recuperen los niveles de empleo y de bienestar de la población venezolana.